Mi nombre es Dr. Arthur Hartman. Tengo 63 años. Pasé toda mi carrera médica tratando a adultos mayores. Entregaba recetas médicas todos los días y celebraba con mis pacientes en la clínica cuando finalmente lográbamos bajar su presión arterial a 120/80. Me daba palmaditas en la espalda, pensando que estaba salvando sus vidas. Pero pasé todos esos años sin saber algo que lo cambió todo cuando finalmente me enteré. En realidad, los estaba poniendo en un peligro terrible. Permítame contarle lo que pasó. Si tiene más de 70 años y su médico acaba de celebrar haber bajado su presión arterial a ese número perfecto de los libros de texto, necesita escuchar esto. Estaba sentado en mi escritorio leyendo un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association. Rastrearon a más de 15.000 adultos mayores durante 5 años. Lo que leí contradice todo lo que a los médicos se nos ha dicho sobre los objetivos de presión arterial. Los adultos mayores con la supuesta presión arterial perfecta tenían un riesgo 28% mayor de sufrir caídas graves. Sus tasas de mortalidad eran en realidad peores que las de los pacientes con números moderadamente más altos. En los próximos minutos le voy a mostrar el rango exacto de presión arterial asociado con la mayor supervivencia en adultos mayores. Le mostraré por qué el objetivo estándar podría ser mortal después de los 75 años. Y le mostraré una prueba simple que puede hacer en casa esta noche, que podría prevenir una caída devastadora. Esta información genuinamente podría salvar su vida, o podría salvar la vida de alguien que ama. Sé esto como un hecho. Antes de continuar, necesito que haga algo por mí. Deje un comentario ahora mismo solo con su edad. Nada más. Quiero ver exactamente quién está viendo esto, porque la información que estoy a punto de compartir se aplica de manera muy diferente, dependiendo de si tiene 65, 75 u 85 años. Y si alguna vez se ha sentido mareado al levantarse de una silla o al salir de la cama, agregue la palabra mareo a su comentario. Esta es información crítica y entenderá por qué en solo unos minutos. Esto es lo que está sucediendo en los consultorios médicos de todo el país en este momento. Esto es exactamente lo que sucedió en mi propio consultorio durante años. Un paciente de 78 años viene para un chequeo. Llamémoslo Robert, un paciente real mío. Revisé su historial y su presión arterial marcaba 145/86. Miré las pautas médicas estándar en la pantalla de mi computadora. Vi que el objetivo era menos de 130, e inmediatamente alcancé mi recetario. Agregué un medicamento, y unas semanas después, agregué otro. Durante los siguientes 6 meses, la presión arterial de Robert bajó maravillosamente a 124/78. Estaba tan complacido, le di una gran sonrisa y le dije que lo estaba haciendo muy bien. Todos piensan que esta es una historia de éxito masivo, pero aquí está lo que las pautas médicas fallan completamente en tener en cuenta. Ese mismo hombre de 78 años se levantó para ir al baño una noche. Salió de la cama y su presión arterial cayó rápidamente de 124/78 a 88/56 en cuestión de segundos. Su hija me llamó a la mañana siguiente llorando, explicándome que su cerebro no estaba recibiendo suficiente flujo sanguíneo. Dijo que sintió que la habitación daba vueltas, buscó la pared, falló y lo encontró en el piso. Cayó con fuerza. De repente, ya no estaba hablando con él sobre números de presión arterial. Lo estaba visitando en el hospital, hablando sobre una cadera fracturada y una cirugía de emergencia. Lo vi pasar 3 semanas miserables en una clínica de rehabilitación, lo que causó una cascada de complicaciones terribles. Perdió por completo su independencia y ya no pudo vivir solo. Yo le hice eso. Seguí las reglas y rompí su cuerpo. La investigación publicada recientemente en JAMA Internal Medicine debería haber sido noticia de primera plana en todas partes. Honestamente, la mayoría de los médicos todavía no la han visto, y la mayoría de los pacientes ciertamente no han escuchado ni una sola palabra al respecto. Esa brecha masiva entre lo que muestra la investigación
Y lo que realmente está sucediendo en la práctica médica diaria le está costando la vida a las personas. Aquí está la parte que va a sonar completamente contraintuitiva, así que necesito que se quede conmigo. Aquí es donde todo cambia. Durante décadas, el mantra médico ha sido simple. Una presión arterial más baja equivale a mejores resultados de salud. Para los adultos de mediana edad, entre 40 y 50 años, eso es en gran medida cierto. Controlar la presión arterial en la mediana edad previene ataques cardíacos, derrames cerebrales y enfermedades renales en el futuro. La evidencia de eso es sólida como una roca. Pero algo fundamental cambia dentro de su cuerpo después de los 75 años. La investigación muestra claramente que los adultos mayores con un número superior de presión arterial, entre 130 y 145, en realidad viven más que aquellos con una presión inferior a 120. Tienen menos caídas, sufren menos fracturas óseas, tienen menos hospitalizaciones e incluso mantienen una función cognitiva mucho mejor. Piensan con mayor claridad. El grupo que logró ese perfecto 120/80 de los libros de texto tuvieron tasas mucho más altas de mareos y desmayos, lo que llamamos síncope en la clínica. Tuvieron lesión renal aguda. Y sí, tuvieron tasas de mortalidad más altas. Murieron antes. Si usted es alguien que valora entender el porqué detrás de los números, no solo que un médico con bata blanca le diga qué hacer, escuche atentamente. Lo que estoy a punto de explicar le dará un marco completamente diferente para pensar en su presión arterial a medida que envejece. Su sistema cardiovascular a los 75 años no es solo una versión más vieja de su sistema a los 45. Es fundamentalmente diferente en formas que cambian por completo lo que significan los números de presión arterial para su salud real. Permítame explicarle los 3 cambios críticos que ocurren con el envejecimiento y por qué exigen objetivos de presión arterial totalmente diferentes. Primero, tenemos que hablar sobre la rigidez arterial. A medida que envejece, sus arterias se vuelven menos elásticas. Piense en una manguera de jardín nueva que es suave y flexible. Ahora compare eso con una manguera que ha quedado en el patio bajo el sol durante 20 años. La manguera vieja es rígida, dura, y no es flexible en absoluto. Sus arterias sufren un proceso muy similar llamado arteriosclerosis. Flexible y saludable con una arteria rígida y envejecida. Cuando su corazón bombea sangre a esas arterias rígidas, simplemente no pueden expandirse ni absorber la onda de presión de la forma en que pueden hacerlo las arterias jóvenes. Esto significa que en realidad necesita una presión basal ligeramente más alta dentro de esos tubos para garantizar que un flujo sanguíneo adecuado llegue a su cerebro y riñones, especialmente cuando está de pie contra la gravedad. Segundo, la función de sus varorreceptores disminuye. Los varorreceptores son pequeños sensores ocultos dentro de sus vasos sanguíneos que detectan cambios de presión. Inmediatamente le indican a su cerebro que ajuste su frecuencia cardíaca. Cuando una persona joven se pone de pie, los varorreceptores detectan la caída de presión en milisegundos, desencadenando respuestas de emergencia para estabilizar la presión al instante. Pero estos varorreceptores se vuelven mucho menos sensibles con la edad y responden mucho más lentamente. Si su presión arterial inicial ya se ha visto forzada a bajar con pastillas y sus varorreceptores son lentos, experimentará una caída masiva y peligrosa de la presión cuando se ponga de pie. A esto lo llamamos hipotensión ortostática. Eso es exactamente lo que causó que Robert cayera y se fracturara la cadera. Tercero, el metabolismo de sus medicamentos cambia por completo. Sus riñones y su hígado simplemente no eliminan los medicamentos de su sangre de manera tan eficiente a los 75 como lo hacían a los 45. Una dosis de medicamento para la presión arterial, que es perfectamente apropiada para una persona de mediana edad, puede ser totalmente excesiva para un adulto mayor. El medicamento permanece en su sistema por mucho más tiempo, empujando su presión arterial demasiado hacia abajo. Permítame decirle exactamente qué encontró esta importante investigación reciente, porque los detalles importan. El estudio publicado en JAMA Internal Medicine siguió a más de 15.000 adultos mayores de 75 años
durante un promedio de 5 años. Estos no eran adultos mayores súper sanos y seleccionados a mano. Eran adultos mayores del mundo real, incluidas personas con diabetes, derrames cerebrales previos, enfermedades cardíacas y diferentes niveles de fragilidad física. Mi sala de espera está llena de personas exactamente así. Los investigadores rastrearon su presión arterial promedio y monitorearon exactamente lo que les sucedió. Dividieron a los participantes en grupos según su presión arterial sistólica, que es el número superior. Los grupos oscilaban desde menos de 120 hasta más de 150. Aquí está lo que encontraron. Me sentí enfermo cuando lo leí. La tasa de mortalidad más baja se encontró en el grupo con presión sistólica entre 130 y 140, no por debajo de 120. El rango moderado fue el más seguro. Aquellos con presión por debajo de 120 tuvieron un riesgo 28% mayor de caídas graves que requirieron hospitalización, tasas más altas de lesión renal aguda, porque la presión era demasiado baja para empujar la sangre a través de ellos, y una tasa de mortalidad general 14% más alta que las personas en el rango de 130 a 140. El grupo con presión por encima de 150 también tuvo problemas graves, con tasas más altas de accidentes cerebrovasculares y más eventos cardiovasculares. Pero la gran sorpresa fue que la presión muy baja era tan peligrosa como la presión muy alta. El punto ideal absoluto, el rango asociado con la supervivencia más larga y la mejor calidad de vida, era más alto de lo que recomiendan las pautas convencionales. Imagine que tiene 76 años. Entra al consultorio de su médico para un chequeo de rutina. Su presión arterial marca 142/84. Su médico parece preocupado. Abre las pautas y dice que necesitamos bajar esto más cerca de 120. Inmediatamente le recetan un medicamento fuerte. 2 meses después, su presión es de 128/78. Su médico está muy complacido, pero sugiere agregar un segundo medicamento solo para bajarla un poquito más. Pasan otros 2 meses. Su presión ahora es de 122/76, y su médico dice que usted es un gran paciente. Se siente bien al principio, pero luego comienza a notar algo extraño. Cuando se levanta de su cómoda silla, se siente momentáneamente mareado. Cuando se levanta de la mesa de la cena, la habitación parece inclinarse hacia un lado por una fracción de segundo. Menciona esto a su médico, quien agita la mano y dice que probablemente solo esté relacionado con la edad, diciéndole que se levante gradualmente. Pero lo que realmente está sucediendo dentro de su cuerpo es aterrador. Su presión arterial, que se ve muy bien cuando está sentado quieto en el consultorio, está cayendo drásticamente en el segundo en que se pone de pie. Pasa de 122/76, mientras está sentado a quizás 95/60 cuando se pone de pie. Su cerebro está experimentando episodios diarios y repetidos de flujo sanguíneo inadecuado. Está matando de hambre a su cerebro y corre un riesgo masivo de sufrir una caída. Nadie lo sabe porque su presión arterial sentado se ve perfecta en su pantalla. Este escenario se desarrolla miles de veces todos los días en todo el país, y es completamente prevenible. Es prevenible si tan solo entendemos que los objetivos de presión arterial deben individualizarse absolutamente en función de su edad y estado funcional. Aquí está lo que es verdaderamente impactante para mí como profesional médico. Hay una prueba simple que toma unos 3 minutos y puede identificar fácilmente si sus medicamentos lo están poniendo en un riesgo severo de caídas. Se llama medición de signos vitales ortostáticos. Me avergüenza decir que la mayoría de los médicos no lo hacen de forma rutinaria. Yo no lo hice de forma rutinaria durante años. Permítame enseñarle exactamente cómo hacer esta prueba en casa esta noche. Necesita un monitor de presión arterial para el hogar, disponible en cualquier farmacia local. Primero, recuéstese de forma plana en su cama o sofá. Programe un temporizador durante 5 minutos sólidos, simplemente descansando y respirando normalmente. Después de 5 minutos, revise su presión arterial mientras aún está acostado. Anote ambos números, el superior sistólico y el inferior diastólico, en una hoja de papel.
Ahora levántese. Inmediatamente revise su presión arterial nuevamente mientras está de pie. No espere. Anote esos números de pie junto a los números de acostado. Ahora compárelos. Si su presión arterial sistólica superior cayó más de 20 puntos, o si su diastólica inferior cayó más de 10 puntos, tiene hipotensión ortostática. Esta es una bandera roja masiva. Esto significa que sus medicamentos para la presión arterial pueden ser demasiado fuertes para usted, o que su objetivo de presión arterial puede ser simplemente demasiado bajo para su fisiología personal. Permítame darle números muy específicos para dejar esto claro. Imagine que su presión arterial acostado es de 125/78. Eso se ve fantástico en el papel, pero cuando se levanta, colapsa a 98/64. Esa es una caída sistólica de 27 puntos. Eso es extremadamente peligroso. Su cerebro recibe un flujo sanguíneo inadecuado cuando está de pie, y usted está de pie durante la mayor parte de sus horas de vigilia. Esta es la prueba exacta que su médico debería hacerle en cada visita si tiene más de 70 años. Si no lo están haciendo, hágalo usted mismo y lleve sus resultados a su próxima cita. Entonces, ¿cuál debería ser su presión arterial real? Le daré los rangos específicos que la investigación sugiere que están asociados con los mejores resultados absolutos para diferentes grupos de edad. Comprenda que estas son pautas, y su objetivo individual siempre debe determinarse con su médico en función de su panorama médico completo. Para los adultos de 65 a 74 años que generalmente están sanos y activos, la investigación sugiere que un rango de presión arterial sistólica superior de 130 a 140 es muy razonable. Esto proporciona una gran protección cardiovascular, al tiempo que mantiene un flujo sanguíneo adecuado. Para los adultos de 75 a 84 años que están relativamente sanos, la evidencia clínica respalda un rango sistólico superior de 135 a 145. Tenga en cuenta que esto es más alto que el grupo más joven, lo que explica directamente el aumento de la rigidez arterial y las respuestas más lentas de los varorreceptores. Para los adultos mayores de 85 años, o cualquier persona físicamente frágil independientemente de su edad, un rango sistólico superior de 140 a 150 puede ser en realidad el objetivo más apropiado. En esta etapa de la vida, prevenir caídas y mantener la calidad de vida diaria a menudo tiene prioridad sobre la reducción agresiva de la presión arterial. En cuanto al número diastólico inferior, generalmente debe mantenerse por encima de 65 para los adultos mayores, idealmente entre 70 y 85, para asegurar el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco durante su fase de relajación. Si su número inferior está constantemente por debajo de 60, eso es algo que debe discutir con su médico. ¿Qué sucede cuando alguien tiene 73 años con diabetes tipo 2 y antecedentes de un ataque cardíaco? Si su presión arterial es de 148/86, apuntar a 120/80 probablemente no sea la respuesta, ni tampoco apuntar a 150/90. Para un paciente en esta situación exacta, la investigación médica sugiere que un objetivo de alrededor de 130 a 135 para el número superior podría ser óptimo. Es lo suficientemente bajo como para brindar protección cardiovascular, pero no tan bajo como para generar un alto riesgo de caídas peligrosas. La clave absoluta es que este objetivo debe alcanzarse muy gradualmente, requiriendo un monitoreo cuidadoso de los efectos secundarios cada vez que se ajusta un medicamento. Los síntomas como mareos, fatiga profunda y confusión mental necesitan una evaluación real. Podrían indicar que su presión está bajando demasiado, incluso si los números se ven bien en el papel. Además, la presión arterial varía constantemente durante todo el día. Lo que realmente importa es el promedio a lo largo del tiempo. Es exactamente por eso que el control de la presión arterial en el hogar es tan increíblemente valioso. Le brinda una imagen mucho más precisa de su verdadera presión promedio que las lecturas ocasionales y estresantes en el consultorio. Es posible que se pregunte por qué su propio médico no le ha mencionado esto.
se reduce a la lentitud con la que realmente cambia la práctica médica. La mayoría de las pautas se basan en ensayos clínicos masivos, realizados principalmente con adultos de mediana edad, lo que lleva a la suposición ciega de que lo que es bueno para una persona de 50 años debe ser perfectamente bueno para una de 80. Toma años para que la nueva investigación sobre poblaciones mayores se filtre a la práctica clínica. También existe un factor psicológico profundo. A los médicos se les ha enseñado desde la escuela de medicina que bajar la presión arterial salva vidas. Es muy difícil pasar de esa mentalidad estricta para aceptar que a veces una elevación moderada está bien o incluso es preferible. Permítame mostrarle cuán diferentes pueden ser dos personas de la misma edad. Ambos tienen 81 años. La primera persona vive de forma independiente, pero maneja insuficiencia cardíaca leve, enfermedad renal crónica y osteoartritis. Su presión arterial es de 158/88. La segunda persona es un golfista sano y activo de 81 años, con la misma lectura de presión arterial de 158/88. Tienen perfiles de riesgo completamente diferentes. Para la primera persona, los medicamentos agresivos conllevan riesgos masivos, lo que podría causar mareos y una caída catastrófica. Un enfoque mucho más razonable podrían ser modificaciones en el estilo de vida primero, aceptando un objetivo de 140 a 145. Para el golfista sano, cambios simples en el estilo de vida podrían reducir la presión a 145/84, lo que podría ser perfectamente aceptable sin ningún medicamento diario. Mismos números, diferentes personas. Debemos tratar al paciente, no el número en la pantalla. Permítame darle 5 pasos de acción concretos y específicos que puede implementar a partir de esta noche. Primero, si tiene más de 70 años y toma medicamentos, compre un monitor para el hogar y revise su presión 2 veces al día durante 2 semanas completas. Mantenga un registro escrito para ver los patrones reales. Segundo, realice la prueba de presión arterial ortostática que describí anteriormente. Si tiene una caída de más de 20 puntos en el número superior o 10 puntos en el inferior, anótelo para discutirlo con su médico. Tercero, evalúe sus síntomas diarios con honestidad. Los mareos o la fatiga inexplicable pueden ser signos claros de que su presión es simplemente demasiado baja. Cuarto, programe una cita para discutir específicamente sus objetivos. No acepte ciegamente una declaración general. Mírelos a los ojos y pregunte qué objetivo es apropiado, dada su edad y salud específicas. Quinto, si está experimentando efectos secundarios, hable. A menudo, las dosis se pueden ajustar para mejorar su calidad de vida diaria y al mismo tiempo brindar una excelente protección. Aquí está lo que ahora sabe que la mayoría de las personas no comprenden completamente. Los objetivos de presión arterial nunca deben ser universales. Para los adultos mayores, especialmente aquellos mayores de 75 años, una presión arterial superior en el rango de 130 a 145 está fuertemente asociada con la supervivencia más larga y la mejor calidad de vida absoluta. Ha aprendido que la hipotensión ortostática es mucho más peligrosa que la presión arterial sentada moderadamente elevada y exactamente cómo probarla en casa. Ya no es solo un receptor pasivo de consejos médicos. Es un participante informado en su propia atención médica, y eso es increíblemente empoderador. Ahora está más informado sobre el manejo de la presión arterial en adultos mayores que probablemente el 90% de las personas de su edad. Si esta información le dio claridad hoy, respondió preguntas que se había estado haciendo en silencio y le dio la confianza para defenderse, entonces he hecho mi trabajo como médico. Deje un comentario ahora mismo diciendo la palabra informado. Si se siente más equipado para discutir esto con su médico, comparta este vídeo con amigos o familiares mayores de 65 años que podrían beneficiarse. Deje un me gusta y suscríbase a Vital después de los 60. En mi próximo video, hablaré sobre 3 suplementos específicos que la investigación muestra que realmente pueden respaldar una presión arterial saludable de forma natural
Y expondré 2 suplementos populares que son una completa pérdida de su dinero. La industria de los suplementos está llena de afirmaciones engañosas, y le mostraré exactamente lo que dice la evidencia clínica. Nos vemos allí. Por favor, recuerde, este video es solo para fines educativos e informativos. Nunca ajuste ni suspenda sus medicamentos sin consultar primero a su proveedor de atención médica. Siempre consulte con un profesional calificado antes de realizar cualquier cambio. Cuídense mucho.